Hola, una vez más bienvenidos a Lecturas de Peluche. Yo soy Princesaurio y hoy vamos a leer Blancanieves de los hermanos Grimm. Era un crudo día de invierno y los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas. La reina cosía junto a una ventana cuyo marco era de ébano, y como mientras cosía miraba caer los copos, con la aguja se pinchó un dedo y 3 gotas de sangre fueron a caer sobre la nieve. El rojo de la sangre se destacaba bellamente sobre el fondo blanco y ella pensó, ah, si pudiera tener una hija que fuere blanca como nieve, roja como la sangre y negra como el ébano de esta ventana. No mucho tiempo después le nació una niña que era blanca como la nieve, sonrosada como la sangre y de cabello negro como la madera de ébano, y por eso le pusieron por nombre Blancanieves. Pero al nacer murió la reina. Un año más tarde, el rey volvió a casarse. La nueva reina era muy bella, pero orgullosa y altanera, y no podía sufrir que nadie la aventajase en hermosura. Tenía un espejo prodigioso, y cada vez que se miraba en él, le preguntaba, «Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa?» Y el espejo le contestaba invariablemente, «Señora reina, eres la más hermosa en todo el país». La reina quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo decía siempre la verdad. Blancanieves fue creciendo y se hacía más bella cada día. Cuando cumplió los 7 años, era tan hermosa como la luz del día y mucho más que la misma reina. Al preguntar esta un día al espejo, «Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa?», respondió el espejo, «Señora reina, tú eres como una estrella, pero Blancanieves es 1000 veces más bella». Se espantó la reina, palideciendo de envidia, y desde entonces, cada vez que veía a Blancanieves sentía que se le revolvía el corazón. Tal era el odio que abrigaba contra ella, y la envidia y la soberbia, como las malas hierbas, crecían cada vez más altas en su alma, no dejándole un instante de reposo de día ni de noche. Finalmente llamó un día a un servidor y le dijo, «Llévate a la niña al bosque, no quiero tenerla más tiempo ante mis ojos. La matarás, y en prueba de haber cumplido mi orden me traerás sus pulmones y su hígado». Obedeció el cazador y se marchó al bosque con la muchacha, pero cuando se disponía a clavar su cuchillo de monte en el inocente corazón de la niña, se echó ésta a llorar. «Piedad, buen cazador, déjame vivir», suplicaba. «Me quedaré en el bosque y jamás volveré al palacio». Y era tan hermosa que el cazador, apiadándose de ella, le dijo, «Márchate entonces, pobrecilla», y pensó, «No tardarán las fieras en devorarte». Sin embargo, le pareció como si se le quitase una piedra del corazón por no tener que matarla, y como acertara a pasar por allí un cachorro de jabalí, lo degolló, le sacó los pulmones y el hígado y se los llevó a la reina como prueba de haber cumplido su mandato. La perversa mujer los entregó al cocinero para que los guisara y se los comió convencida de que comía la carne de Blancanieves. La pobre niña se encontró sola y abandonada en el inmenso bosque. Se moría de miedo, y el menor movimiento de las hojas de los árboles le daba un sobresalto. No sabiendo qué hacer, echó a correr por entre espinos y piedras puntiagudas, y los animales de la selva pasaban saltando a su lado sin causarle el menor daño. Siguió corriendo mientras la llevaron los pies y hasta que se ocultó el sol. Entonces vio una casita y entró en ella para descansar. Todo era diminuto en la casita, pero tan primoroso y limpio que no hay palabras para describirlo. Había una mesita cubierta con un mantel blanquísimo, con 7 minúsculos platitos y 7 vasitos, y al lado de cada platito había su cucharita, su cuchillito y su tenedorcito. Alineadas junto a la pared, se veían 7 camitas con sábanas de inmaculada blancura. Blancanieves, como estaba muy hambrienta, comió un poquito de legumbres y un bocadito de pan de cada plato, y bebió una gota de vino de cada copita, pues no quería tomarlo todo de uno solo. Luego, sintiéndose muy cansada, quiso echarse en una de las camitas, pero ninguna era de su medida. Resultaba demasiado larga o demasiado corta, hasta que por fin la séptima le vino bien. Se acostó en ella, se encomendó a Dios y se quedó dormida. Cerrada ya la noche, llegaron los dueños de la casita, que eran 7 enanos que se dedicaban a excavar minerales en el monte.
Encendieron sus 7 lamparillas y al iluminarse la habitación, vieron que alguien había entrado, pues las cosas no estaban en el orden en que ellos habían dejado al marcharse. Dijo el primero: ¿Quién se sentó en mi sillita? El segundo: ¿Quién ha comido de mi platito? El tercero: ¿Quién ha cortado un poco de mi pan? El cuarto: ¿Quién ha comido mi verdurita? El quinto: ¿Quién ha pinchado con mi tenedorcito? El sexto: ¿Quién ha cortado con mi cuchillito? Y el séptimo: ¿Quién ha bebido de mi vasito? Luego el primero recorrió la habitación y viendo un pequeño hueco en su cama, exclamó alarmado: ¿Quién se ha subido en mi camita? Acudieron corriendo los demás y exclamaron todos: Alguien estuvo echado en la mía. Pero el séptimo, al examinar la suya, descubrió a Blancanieves dormida en ella. Llamó entonces a los demás, los cuales acudieron presurosos y no pudieron reprimir sus exclamaciones de admiración, cuando acercando las 7 lamparillas vieron a la niña. ¡Oh, Dios mío!, decían, ¡qué criatura más hermosa! Y fue tal su alegría que decidieron no despertarla, sino dejar que siguiera durmiendo en la camita. El séptimo enano se acostó junto a sus compañeros, 1 hora con cada uno, y así transcurrió la noche. Al clarear el día se despertó Blancanieves, y al ver a los 7 enanos tuvo un sobresalto. Pero ellos la saludaron afablemente y le preguntaron: ¿Cómo te llamas? Me llamo Blancanieves, respondió ella. ¿Y cómo llegaste a nuestra casa? Siguieron preguntando los hombrecillos. Entonces ella les contó que su madrastra había dado orden de matarla, pero que el cazador le había perdonado la vida, y ella había estado corriendo todo el día hasta que al atardecer encontró la casita. Dijeron los enanos: ¿Quieres cuidar de nuestra casa? Cocinar, hacer las camas, lavar, remendar la ropa y mantenerlo todo ordenado y limpio. Si es así, puedes quedarte con nosotros y nada te faltará. Sí, exclamó Blancanieves, con mucho gusto, y se quedó con ellos. A partir de entonces, cuidaba la casa con todo esmero. Por la mañana, ellos salían a la montaña en busca del mineral y oro, y al regresar por la tarde, encontraban la comida preparada. Durante el día, la niña se quedaba sola, y los buenos enanitos le advirtieron: Guárdate de tu madrastra, que no tardará en saber que estás aquí. No dejes entrar a nadie. La reina, entre tanto, desde que creía haberse comido sus pulmones y el hígado de Blancanieves, vivía segura de volver a ser la primera en belleza. Se acercó un día al espejo y le preguntó: Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Y respondió el espejo: Señora reina, eres aquí como una estrella, pero mora en la montaña con los enanitos Blancanieves, que es 1000 veces más bella. La reina se sobresaltó, pues sabía que el espejo jamás mentía, y se dio cuenta de que el cazador la había engañado y que Blancanieves no estaba muerta. Pensó entonces en otra manera de deshacerse de ella, pues mientras hubiese en el país alguien que la superase en belleza, la envidia no la dejaría reposar. Finalmente ideó un medio. Se tiznó la cara y se vistió como una vieja buhonera, quedando completamente desconocida. Así disfrazada se dirigió a las 7 montañas y llamando a la puerta de los 7 enanitos gritó: «Vendo cosas buenas y bonitas». Se asomó Blancanieves a la ventana y le dijo: «Buenos días, buena mujer, ¿qué traes para vender?» cosas finas», respondió la reina, «lazos de todos los colores», y sacó un trenzado de seda multicolor. «Bien puedo dejar entrar a esta pobre mujer», pensó Blancanieves, y abriendo la puerta compró el primoroso lacito. «¡Qué linda eres, niña!», exclamó la vieja. «Ven, que yo misma te pondré el lazo». Blancanieves, sin sospechar nada, se puso delante de la vendedora para que le atase la cinta alrededor del cuello, pero la bruja lo hizo tan bruscamente y apretando tanto que a la niña se le cortó la respiración y cayó como muerta. «Ahora ya no eres la más hermosa», dijo la madrastra, y se alejó precipitadamente. Al cabo de poco rato, ya anocheciendo, regresaron los 7 enanos. Imagínense su susto cuando vieron tendida en el suelo a su querida Blancanieves, sin moverse como muerta. Corrieron a incorporarla, y viendo que el lazo le apretaba el cuello, se apresuraron a cortarlo. La niña comenzó a respirar levemente y poco a poco fue volviendo en sí.
Al oír los enanos lo que había sucedido, le dijeron: la vieja vendedora no era otra que la malvada reina. Guárdate muy bien de dejar entrar a nadie mientras nosotros estemos ausentes. La mala mujer, al llegar al palacio, corrió ante el espejo y le preguntó: espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Y respondió el espejo como la vez anterior: señora reina, eres aquí como una estrella, pero mora en la montaña con los enanitos Blancanieves, que es 1000 veces más bella. Al oírlo del despecho, toda la sangre le afluyó al corazón, pues supo que Blancanieves continuaba viviendo. Esta vez, se dijo, idearé una trampa de la que no te escaparás, y valiéndose de las artes diabólicas en que era maestra, fabricó un peine envenenado. Luego volvió a disfrazarse, adoptando también la figura de una vieja, y se fue a las montañas y llamó a la puerta de los 7 enanos. «Buena mercancía para vender», gritó. Blancanieves, asomándose a la ventana, le dijo: «Sigue tu camino, que no puedo abrirle a nadie». «Al menos podrás mirar lo que traigo», respondió la vieja, y sacando el peine lo levantó en el aire. Pero le gustó tanto el peine a la niña que, olvidándose de todas las advertencias, abrió la puerta. Cuando se pusieron de acuerdo sobre el precio, dijo la vieja: «Ven que te peinaré como Dios manda». La pobrecilla, no pensando nada malo, dejó hacer a la vieja, mas apenas hubo ésta clavado el peine en el cabello, el veneno produjo su efecto y la niña se desplomó insensible. «Dechado de belleza», exclamó la malvada bruja, «ahora sí que estás lista», y se marchó. Pero afortunadamente faltaba poco para la noche, y los enanitos no tardaron en regresar. Al encontrar a Blancanieves inanimada en el suelo, enseguida sospecharon de la madrastra, y buscando descubrieron el peine envenenado. Se lo quitaron rápidamente y al momento volvió la niña en sí y les explicó lo ocurrido. Ellos la advirtieron de nuevo que debía estar alerta y no abrir la puerta a nadie. La reina, de regreso en palacio, fue directamente a su espejo. «Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa?» Y como las veces anteriores, respondió el espejo al fin: «Señora reina, eres aquí como una estrella, pero mora en la montaña con los enanitos Blancanieves, que es 1000 veces más bella». Al oír estas palabras del espejo, la malvada bruja se puso a temblar de rabia. «Blancanieves morirá», gritó, «aunque me haya de costarla a mí la vida». Y bajando a una cámara secreta donde nadie tenía acceso sino ella, preparó una manzana con un veneno de lo más virulento. Por fuera era preciosa, blanca y sonrosada, capaz de hacer la boca agua a cualquiera que la viese, pero un solo bocado significaba la muerte segura. Cuando tuvo preparada la manzana, se pintó nuevamente la cara, se vistió de campesina y se encaminó a las 7 montañas, a la casa de los 7 enanos. Llamó a la puerta. Blancanieves asomó la cabeza a la ventana y dijo: «No puedo abrir a nadie, los 7 enanitos me lo han prohibido». «Como quieras», respondió la campesina, «pero yo quiero deshacerme de mis manzanas. Mira, te regalo una». «No», contestó la niña, «no puedo aceptar nada». «¿Temes acaso que te envenene?», dijo la vieja. «Fíjate, corto la manzana en 2 mitades, tú te comes la parte roja y yo la blanca». La fruta estaba preparada de modo que solo el lado encarnado tenía veneno. Blancanieves miraba la fruta con ojos codiciosos y cuando vio que la campesina la comía, ya no pudo resistir. Alargó la mano y tomó la mitad envenenada, pero no bien se hubo metido en la boca el primer trocito, cayó en el suelo muerta. La reina la contempló con una mirada de rencor y echándose a reír dijo: «Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano. Esta vez no te resucitarán los enanos». Y cuando al llegar a palacio preguntó al espejo: «Espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa?», le respondió el espejo al fin: «Señora reina, eres la más hermosa en todo el país». Solo entonces se aquietó su envidioso corazón, suponiendo que un corazón envidioso pudiera aquietarse. Los enanitos, al volver a su casa aquella noche, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, sin que de sus labios saliera el hálito más leve. Estaba muerta. La levantaron,
Miraron si tenía encima algún objeto emponzoñado. La desabrocharon, le peinaron el pelo, la lavaron con agua y vino, pero todo fue inútil. La pobre niña estaba muerta y bien muerta. La colocaron en un ataúd, y los 7, sentándose alrededor, la estuvieron llorando por espacio de 3 días. Luego pensaron en darle sepultura. Pero viendo que el cuerpo se conservaba lozano como el de una persona viva, y que sus mejillas seguían sonrosadas, dijeron: no podemos enterrarla en el seno de la negra tierra, y mandaron fabricar una caja de cristal transparente que permitiese verla desde todos los lados. La colocaron en ella y grabaron su nombre con letras de oro: Princesa Blancanieves. Después transportaron el ataúd a la cumbre de la montaña, y uno de ellos, por turno, estaba siempre allí velándola. Y hasta los animales acudieron a llorar a Blancanieves. Primero una lechuza, luego un cuervo y finalmente una palomita. Y así estuvo Blancanieves mucho tiempo, reposando en su ataúd, sin descomponerse, como dormida, pues seguía siendo blanca como la nieve, roja como la sangre, y con el cabello negro como ébano. Sucedió entonces que un príncipe que se había metido en el bosque se dirigió a la casa de los enanitos para pasar la noche. Vio en la montaña el ataúd que contenía a la hermosa princesa, y leyó la inscripción grabada con letras de oro. Dijo entonces a los enanos: denme el ataúd, pagaré por él lo que me pidan. Pero los enanos contestaron: ni por todo el oro del mundo lo venderíamos. En tal caso, regálenmelo, repuso el príncipe, pues yo ya no podré vivir sin ver a Blancanieves, la honraré y reverenciaré como a lo que más quiero. Al oír estas palabras, los hombrecillos sintieron compasión del príncipe y le regalaron el féretro. El príncipe mandó que sus criados lo transportasen en hombros, pero ocurrió que en el camino tropezaron con una mata y que la sacudida saltó de la garganta de Blancanieves el bocado de manzana envenenada, que todavía tenía atragantado, y al poco rato la princesa abrió los ojos y recobró la vida. Levantó la tapa del ataúd, se incorporó y dijo: Dios santo, ¿dónde estoy? Y el príncipe le respondió, loco de alegría: estás conmigo. Y después de explicarle todo lo ocurrido, le dijo: te quiero más que a nadie en el mundo. Ven al castillo de mi padre y serás mi esposa. Accedió Blancanieves y se marchó con él al palacio, donde enseguida se dispuso la boda, que debía celebrarse con gran magnificencia y esplendor. A la fiesta fue invitada también la malvada madrastra de Blancanieves. Una vez que se hubo ataviado con sus vestidos más lujosos, fue al espejo y le preguntó: espejito en la pared, dime una cosa, ¿quién es de este país la más hermosa? Y respondió el espejo: señora reina, eres aquí como una estrella, pero la reina joven es 1000 veces más bella. La malvada mujer soltó una palabrota y tuvo tal sobresalto que quedó como fuera de sí. Su primer propósito fue no ir a la boda, pero la inquietud la roía y no pudo resistir al deseo de ver a aquella joven reina. Al entrar en el salón reconoció a Blancanieves y fue tal su espanto y pasmo que se quedó clavada en el suelo sin poder moverse. Pero habían puesto ya al fuego unas zapatillas de hierro y estaban incandescentes. Tomándolas con tenazas, la obligaron a ponérselas y hubo de bailar con ellas hasta que cayó muerta. Fin. Y bueno, como ya es tradición en este canal, vamos a hablar primero de los orígenes del cuento, la reinterpretación de Disney y después de interpretaciones más modernas, un poco más actuales del cuento. La versión más antigua de Blancanieves no es esta, fue escrita en 1812 por los Grimm, publicada en el volumen de Cuentos de Infancia y el Hogar. Sin embargo, existen relatos anteriores con elementos muy parecidos. Witchhild, del siglo XVIII, de Johann Carl August Mossos, alemana también, presenta una madrastra obsesionada con un espejo mágico y su hijastra hermosa. Y este relato está dominado por los celos. Algunas investigaciones filológicas encuentran paralelos todavía más antiguos dentro de todo el folclore europeo. Y es de esta familia de cuentos populares que evolucionaron durante siglos. Antes de ser escritos, eran relatos orales que contaban pues en toda Europa, principalmente para distraer a los niños durante las guerras.
Ahora, afortunado o desafortunadamente, todos estos relatos nos llegan a través de Disney, pero bueno, la diferencia más llamativa, supongo, es que en el relato original, a diferencia de lo que escribieron los Grimm, que ya están suavizados, no es la madrastra la envidiosa, sino la madre. Esto también lo vimos un poco con Cenicienta. Y los Grimm cambiaron este detalle para no presentar a una madre como asesina. Esto es importante. En las versiones anteriores lo intenta matar con un corsé, con un peine, y finalmente el elemento que tienen en común es la famosísima manzana. En cuanto a Disney, que bueno, despierta con el beso, en este caso ya vimos que no, que despierta cuando se mueve el ataúd y saca el trozo de manzana. Y el castigo de la reina, no sé cuál es más brutal para una persona tan vanidosa, porque termina bailando con los pies al rojo vivo hasta que muere. Pero en la versión de Disney, toda esa belleza y todo ese cuidado del físico pues se va al carajo porque ella decide que es más importante deshacerse de Blancanieves. Ahora, en 1937 Walt Disney estrenó en el cine la película Blancanieves y los siete enanos. Este ha sido el primer largometraje animado de la historia del estudio y es uno de los primeros en la historia del cine. Es muy importante esta película, vaya, dentro de la historia del cine, porque además fue muy taquillera y muchos la llamaron en su tiempo la locura de Disney, pero literal terminó dándonos una lección a todos. Y curiosamente el live action que hizo hace pocos años, protagonizado por Gal Gadot y Rachel Welch, pues no fue un éxito tan rotundo como su original en animación. Hace poco vi un video muy corto en Peli de la Semana que hablaba sobre esto, de que muchas de estas películas que fueron súper taquilleras en la versión animada no estaban logrando las cifras en el live action, o sea, no estaban logrando el mismo éxito en taquilla. Y me parece que la única en datos numéricos que tenía cifras similares era La Bella y la Bestia, y creo que tiene muchísimo que ver que aparece en ella Emma Watson, pero bueno, ese es otro asunto. Disney introdujo cambios muy importantes al convertirla en un musical. También ha sido representada esta obra en un ballet, sin embargo no son enanos en el ballet. En el ballet es Blancanieves y los siete caballeros, la historia es un poco diferente, pero en esencia sucede lo mismo, ¿no? Ahora, y Disney, además de convertirlo en un musical, hace que los animales también sean más activos, eliminó casi toda la violencia, solamente hay un intento de asesinato cometido por la reina propiamente, es decir, en el primero ella era autora intelectual, pero en el segundo fue con la manzana, o sea, nos saltamos el peine y también nos saltamos lo de las cintas de colores. También es un final mucho más poético y romántico al despertar la princesa con su primer beso de amor. Y bueno, con respecto a lo que les decía de las interpretaciones modernas, pues de alguna manera Disney ya es moderno, ya es en el siglo pasado, que es muy cercano a este, digan lo que digan los chicos que nacieron después del 2000. Y Walt Disney comentó que una de sus inspiraciones fue una película moda de 1916 basada en la obra teatral de Blancanieves, que vio cuando él era adolescente. Ahora, la importancia de Disney en Blancanieves tiene mucho que ver con que en la cultura popular ya tenemos una imagen muy icónica de la princesa y cuando la imaginamos pensamos en su diadema roja, en su vestido azul con amarillo con detalles en rojo, en los siete enanos pues con nombres y personalidad, el beso de amor verdadero, los animalitos siendo parte de la escenografía todo el tiempo. Y esta interpretación canónica clásica nos llega de Disney, tal vez porque temporalmente hablando es lo más cercano que tenemos. Y también hay
muchas interpretaciones modernas, desde el psicoanálisis. Bruno Berleheim, que es un autor que hemos hablado mucho de él en este canal, interpreta la manzana como la tentación y el crecimiento. El espejo simboliza la identidad y la reina encarna celos y narcisismo. Y todo este proceso en el que Blancanieves tiene una muerte simbólica, por así decirlo, cuando el cazador la deja ir, es porque muere su infancia y empieza su camino a la adultez en el bosque, que es un espacio que ya hemos mencionado en este canal, que también funciona como un rito de paso hacia la adultez. Desde el feminismo también muchas autoras consideran que el conflicto principal no es el príncipe, y me parece una lectura muy acertada porque él apenas aparece en la historia, sino que hay una competencia femenina impuesta por una sociedad patriarcal donde la belleza determina el valor de las mujeres, y creo que esta es una lectura muy ad hoc a esta época. No creo que sea la más acertada, pero es permitido, ¿no? Ahora, en relecturas mucho más contemporáneas, incluso hay una versión de Blancanieves de terror, donde la madrastra es Sigourney Weaver. Y también existen adaptaciones donde el papel de Blancanieves es mucho más activa, un poquillo rebelde. Por ahí hay una protagonizada por Kristen Dunst que se llama Blancanieves y el cazador. Y el live action de Disney, el último que les mencionaba hace rato, estrenado el 2025, pues los elementos clásicos fueron modificados para enfatizar temas como el liderazgo, la justicia y la valentía. Y esto generó un debate muy, muy grande entre críticos y el público. Insisto, no fue una película que tuviera la mejor recepción. Y bueno, para finalizar, en una lectura muy particular, muy personal de este canal, creemos que realmente el catalizador en toda la acción en esta historia es el espejo. Él todo el tiempo está moviendo las piezas y de alguna manera él es quien manipula un poco a la reina para que intente casar a Blancanieves, para que insista, para que cuando le diga que hay una reina más hermosa vaya a la boda y así la reina tenga su castigo. Háganme saber, por favor, qué piensan en comentarios. Recuerden que cada semana tenemos historias nuevas. También recuerden que ya estamos en Spotify y que si quieren que leamos algún cuento o comentemos una versión primigenia o hagamos la reseña de algún libro, nos lo pueden decir y con mucho gusto lo hacemos. Gracias a los nuevos suscriptores del canal, de verdad nos motivan un montón a seguir adelante. Les mando un saludo muy especial. Háganme saber desde dónde me escuchan en comentarios. La semana entrante vamos a leer Rapunzel y la semana posterior a Rapunzel, si no es que la misma semana, voy a estar subiendo la lectura de Petrocíntera, que pertenece al Pentamerón y sería algo así como la primera versión, la más antigua, la pariente más cercana y a la vez más lejana, algo así como la abuela de Rapunzel, para que pues comparemos las dos versiones y veamos si Disney realmente fue quien nos hizo tanto daño o fueron los Grimm. Hasta la próxima.